Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Rápidamente se está llenando la sala, ahora sí que la sala virtual. Tenemos ya casi a 100 participantes, qué gusto. Bienvenidos otra vez a estos miércoles de ACOM. Pues ya la mayoría seguramente nos conocen. Estos miércoles los estamos proponiendo pues desde abril, la Alianza de Colegios Multiculturales de México. Y bueno, siempre nos gusta iniciar comentando qué es la asociación, recordarnos cuáles son nuestros fines, qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la Alianza de Colegios Multiculturales le llamamos una asociación de escuelas diferente porque nos interesa mucho de verdad hacer una alianza entre colegios, poder tener intercambios, tener desarrollo directivo, enfocarnos mucho en directores, socios, propietarios, consejeros de escuelas. A veces hay ya muchas organizaciones o organismos que se enfocan en la parte de la docencia para las escuelas, pero pues sí quisimos nosotros enfocarnos mucho a la parte directiva. Creemos que hacer crecer y consolidar las direcciones de las escuelas es fundamental. Y además también compartir entre colegios, desde el punto de vista de cómo escuelas, las problemáticas que estamos teniendo, y también hacer alguna alianza con las autoridades, tener presencia para influir de pronto en las decisiones y también poder aportar a la educación del país, ¿no? Con mucho orgullo podemos decir que tenemos pues representación nacional en 22 estados y que estamos participando 55 instituciones privadas. Ya con mucho gusto puedo compartir que ya la mayoría se inscribieron o se afiliaron como instituciones ya formalmente como parte de la alianza. Durante un periodo tuvimos esta afiliación temporal mientras estuvimos con esto de la cuarentena, que Vidal decía un poquito antes de empezar, pues es ridículo decir cuarentena porque lo de 40 días quedó por mucho superado, pero bueno, en toda esta etapa. Y ahora estamos logrando pues que ya formalicemos la afiliación de muchas instituciones. Muchas gracias por eso. Estamos representando a más de 60,000 alumnos y pues bueno, estos miércoles de ACOM, pues hemos trabajado para poder llevar a ustedes conferencias de altísimo nivel y hoy no es de excepción. Aquí están las que vamos a tener en puerta, las comentaremos al final de la conferencia. Pero hoy tenemos a un invitado de lujo, a un invitado al que queremos mucho. Yo estoy segura que la mayoría de los que están aquí han escuchado alguna conferencia de Vidal. Nos ha acompañado en muchas escuelas para padres, en el colegio donde yo trabajo desde hace muchos años lo ha hecho, pero también nos ha acompañado como colegio para trabajar en el tema de disciplina y lo ha hecho con muchas de las instituciones que están hoy aquí presentes. Hace rato que lo veíamos, pues nos dio mucho gusto saludarnos y bromeábamos un poco que somos viejos amigos. Yo me quejé y le digo, lo de viejo no me gusta, pero son muchos años de relación, son muchos años de amistad y de recibir su asesoría, su experiencia, sus recomendaciones, además en esa forma tan amena y cercana que tiene para hacerlo. Así que, pues estamos muy contentos de recibirlo esta tarde, de recibir a un gran amigo, a un gran conferencista, a alguien tan destacado y especializado en el tema de disciplina y en el trabajo con escuelas, con alumnos y sobre todo con papás, ¿no? Que a veces es nuestro dolor de cabeza. Si hay papás aquí, perdón, pero es la verdad. Entonces, pues le agradecemos mucho a Vidal que esté con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, Vidal. Y te dejo que corras tu propia presentación. Creo que es una muy buena manera de que los que no te conocen puedan saber quién eres, que creo que son muy pocos. Bienvenido, muchísimas gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Voy a compartir un video de presentación y luego vamos a vernos un momento para estar en contacto. Me da muchísimo gusto saludarles. Para quienes no tengo el gusto de conocer, voy a proyectar un video. Las demás personas pues ya saben un poco de esta trayectoria de más de 38 años, hay que decirlo, de trabajo directo continuo con padres de familia, con docentes, con cuadros directivos
en distintos colegios, tanto privados como públicos. Y bueno, les voy a compartir una presentación muy breve para poder entrar en materia cuanto antes. Permítame, por favor, y aquí está. ¿Quién es Vidal Schmil? Vidal Schmil Herrera nació en la Ciudad de México, donde radica actualmente, así como en Estados Unidos de Norteamérica. Es papá de 4 hijos, un hombre y 3 mujeres. Pedagogo especialista en desarrollo humano. Ha dedicado más de 35 años a promover el buen trato en la educación en el ámbito familiar y escolar. Pionero del concepto Escuela para Padres en México y América Latina desde 1984 y creador del sitio www.escuelaparapadres.com, la plataforma digital de suscripción más completa y confiable de aprendizaje familiar en habla hispana, con más de 130 videos disponibles con información clave para el bienestar de las familias. Conferencista internacional. Ha impartido conferencias y talleres en Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, y recientemente en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha recorrido todos los estados de la República Mexicana impartiendo conferencias, talleres y cursos en más de 300 instituciones educativas escolares, públicas y privadas, e impartiendo programas de capacitación de su autoría en organismos gubernamentales de apoyo a la familia, sistemas de desarrollo integral de la familia, DIF, estatales, secretarías de educación de diversos estados, Cruz Roja Mexicana, así como a empresas privadas socialmente responsables que fomentan la educación y el buen trato a los niños y jóvenes. Entre 1984 y 1988, impartió cientos de horas de capacitación a servidores públicos del Estado de México y capacitó a cientos de docentes y orientadores del magisterio mexiquense en programas para mejorar las relaciones docente-alumno y fomentar el desarrollo de proyectos de vida con alumnos de educación media y educación media superior. Es director general de Producciones Educación Aplicada, empresa editorial que fundó en 2003 con el fin de publicar libros propios y de diversos educadores con contenidos educativos útiles y actuales para las familias y las escuelas. Es autor de los libros Disciplina Inteligente, Manual de Estrategias Actuales para una Educación en el Hogar basada en valores, con más de 700,000 ejemplares vendidos. Disciplina Inteligente en la Escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. Aprender a convivir en la escuela, una guía para erradicar el acoso escolar. Berrinches, su manejo eficaz. Formación cívica y ética 1, 2 y 3 para alumnos de primero a tercero de nivel secundaria, autorizados por la Secretaría de Educación Pública como libros de texto y editados por Ediciones Macmillan Castillo. Ha llevado a cabo programas públicos de cobertura masiva para las familias de diversos estados de la República Mexicana, utilizando historietas educativas de su autoría para reducir la violencia intrafamiliar, fomentar la prevención de adicciones, comunicación familiar, reducir el acoso escolar y fomentar la lactancia materna. Elaboró los contenidos y condujo 3 temporadas del programa de televisión escuelaparapadres.com, transmitido por la televisora estatal TV Mexiquense. Condujo durante un año la sección Escuela para Padres del programa Respuesta Oportuna, conducido por la doctora Diane Pérez y Marta Guzmán en Foro TV de Televisa. Elaboró los contenidos y cocondujo una temporada del programa de televisión Ni en chino ni en griego, transmitido por Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Es colaborador permanente y experto invitado en diversos programas de televisión y radio de cobertura nacional, como Diálogos en Confianza en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Cada mes participa con Marta de Baile en W Radio y con Janet Arceo en Radio Fórmula. Ha participado con Talina Fernández y con Rosa Argentina en Radio Centro, con Iñaki Manero en Asir Radio y con el periodista Javier Solórzano. En 2008 desarrolló el Sistema Institucional Disciplina Inteligente en la Escuela, metodología
con la cual está transformando los esquemas disciplinarios en las escuelas, fomentando la práctica cotidiana de una pedagogía de la no violencia, para lo cual asesora y capacita a personal directivo y docente con el fin de acreditar y certificar a diversas instituciones educativas. La misión con la que está comprometido profesional y personalmente es transformar positivamente el futuro de los niños y jóvenes, mejorando su presente a través de una educación familiar inteligente y consciente. Muy bien, pues me da muchísimo gusto poder saludarles. Creo que tengo algo que aportarles. Esto va a ser un diálogo, voy a exponer algunos puntos. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, como está planteado normalmente. Sin embargo, según tengo entendido, como normalmente lo resuelven y lo manejan ustedes, pero probablemente en medio de alguno de los puntos pueda haber algunas dudas, puede haber algunos aspectos que quieran clarificar y que vale la pena que en el momento preciso que surge la duda pueda yo puntualizar, aclarar o ampliar alguno de estos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo les pido, por favor, que tengan una libreta de apuntes, que tengan con qué escribir y que ahora sí se sirvan un rico café o lo que quieran servirse para tomarse este tiempo y este espacio para trabajar en un tema que estoy seguro nos compete a todos, nos involucra y nos interesa. Estoy viendo muchísimas caras conocidas, de verdad. Espero tener la oportunidad de luego saludarlos de manera directa y poder ponernos al día. Incluso veo colegios con los que estoy trabajando directamente, Colegio Franco Inglés en particular, estoy viéndote. Me da mucho gusto saludarles. Y bueno, vamos a empezar compartiendo la presentación que tengo lista para esta ocasión. El tema es disciplina inteligente en la escuela en tiempos de incertidumbre y cómo establecer un frente común a favor de los niños y los adolescentes. Ese frente común establecido entre escuela y familia. Y eso es algo que en lo que hemos trabajado durante muchos años, no me dejarán mentir. Hay colegios aquí presentes con los que he participado desde los años 90 del siglo pasado. Qué feo se oye. Pero hemos estado trabajando intensamente en este aspecto de unificación de criterios. Estamos pasando por un momento de incertidumbre y estamos pasando por un momento muy difícil en el que muchas mamás o muchos papás incluso están considerando como una buena opción sacar a sus hijos, no inscribirlos, creyendo que en casa, regularizándolos, están haciendo homeschooling. Vamos a hablar un poco de eso también, pero sobre todo me voy a enfocar al tema de la disciplina inteligente y lo que implica dentro de un colegio en esta modalidad en línea, porque presencialmente pues yo tenía ya todo desarrollado, estructurado para poder acreditar escuelas y todo este movimiento en línea vino a modificar todo esto por razones evidentes. Quiero empezar con una gran reflexión del gran escritor Ray Bradbury, uno de mis autores favoritos. Dice, no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Y tenemos que defender la bandera de la educación como el principal instrumento de desarrollo, que todos somos conscientes de ello, desde el marco teórico tal vez, pero hace falta enfatizarlo, hace falta machacar este concepto y realmente hacerle sentir a madres y padres de familia que de verdad el camino que pueden estar tomando no es el adecuado si retiran a sus hijos de estos entornos escolarizados. Y por otro lado, las escuelas tenemos que ponernos a la altura de la circunstancia.
El gran reto es cómo hacer frente a los retos educativos en medio de una incertidumbre global, porque lo que tenemos frente a nosotros es realmente muy serio. Esta reflexión siempre la pongo y la he puesto al hablar de disciplina inteligente en la escuela, porque en este momento más que nunca no podemos darle todo el peso a las calificaciones o al desempeño académico. El verdadero problema que estamos teniendo es la siguiente pandemia, se ha dicho en medios de salud mental, es justamente la siguiente pandemia es la de los trastornos emocionales. Como escuela, tenemos que prepararnos para cuando regresemos en el formato híbrido, combinado entre lo virtual, en línea, presencial, nos vamos a enfrentar a alumnos con una gran ansiedad, a madres y padres de familia desbordados. Por eso, y ya de hecho lo estamos haciendo en la actualidad, sin embargo, estamos a cierta distancia. Algunas mamás o papás saturados, rebasados, pueden actuar de una manera bastante reactiva, agresiva. Algunas escuelas están siendo demandadas por diversas razones, algunas son absurdas. Pero entonces tendríamos que retomar este planteamiento que he hecho desde hace tantos años. Hay que ocuparnos de que nuestros alumnos sean mejores personas para el entorno social en el que viven, que lo que aprendan lo utilicen para construir y servir en la sociedad en la que viven. El tema disciplinario no pasa por solamente las sanciones o la corrección cuando los alumnos no se comportan de acuerdo con los lineamientos escolares. La disciplina es el medio para fomentar valores. Eso es algo en lo que voy a profundizar un poco más adelante, pero sí quiero marcarte, ponerte en el marco de referencia del cual estoy partiendo yo. La disciplina inteligente fomenta justamente una pedagogía de la no violencia. Hablar de la no violencia en un entorno tan violento es difícil porque estamos tan habituados ya a ella que muchas veces no percibimos que está existiendo. Vamos a ver esto un poco más a detalle. El primer paso, y esto lo he dicho en todos los seminarios o webinars que he realizado con mamás y con papás. Si tú no te fortaleces, no puedes fortalecer a los demás. Este aspecto tan de sentido común y tan evidente se nos olvida. Por eso uso la analogía de la mascarilla de oxígeno en el avión. La instrucción siempre es, colócate primero tú la mascarilla y luego, bien colocada, la podrás auxiliar a quien viene contigo. Hay personas que en la ansiedad queremos colocarle primero la mascarilla al niño y probablemente el adulto se desmaye. Si no nos fortalecemos y no trabajamos individualmente, en un momento voy a hablar de lo que podemos hacer por nuestras escuelas, nuestro personal y nuestras familias. Pero en principio, partimos de nosotros mismos. Ese fortalecimiento a uno mismo es lo que va a permitir que realmente aportes algo a tu comunidad. Y hablo estrictamente a nivel personal, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad por esta tormenta perfecta, este término de la tormenta perfecta lo robé, lo tomé pues de los meteorólogos, ¿no? Que hablan de que es la combinación de factores, de corrientes de aire, frío, caliente, en determinadas circunstancias de presión, que generan una tormenta terrible, lo que ellos llaman tormenta perfecta. Bueno, aquí es esta combinación de factores que desencadenan la tormenta perfecta de la ansiedad y la preocupación. ¿Cuáles son los 4 factores que detonan ansiedad y estrés fuera de control? Hay 4 factores fundamentales. Algo inesperado. El COVID, vaya que lo fue, pero bueno, en principio, estamos viviendo algo inesperado. Cualquier circunstancia inesperada genera un estado de alerta en nosotros y de estrés. Algo nuevo y por lo tanto desconocido y también ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que está sujeto a diversas interpretaciones. Algo amenazante o peligroso, que así lo percibimos como tal, y algo fuera de control e impredecible. No está claro cómo
ni cuándo acabarán las cosas. Entonces, justamente estos 4 elementos, si lo observas, este virus cubre los 4 requisitos para generar la tormenta perfecta. Y ustedes tuvieron que enfrentar esta situación desde marzo pasado, de sorpresa totalmente, tuvieron que improvisar sobre la marcha y bueno, prepararon a sus profesores, algunos contrataron plataformas, etcétera, para poder darle a los alumnos un acceso que académicamente no los afectara tanto, a pesar de que socialmente la afectación inevitablemente está ocurriendo. Y es una realidad que tenemos que enfrentar. El gran problema que también estamos enfrentando de manera interna con nuestro personal, aquí hablo de tu colectivo docente, es el agotamiento emocional y físico, lo que en inglés llaman burnout laboral. La traducción al español sería un estado de extenuación física y emocional acompañada de una sensación reducida de logro y de pérdida de identidad personal y que afecta la salud física y mental. El burnout laboral no es nada más hablar de estoy estresado. Estamos hablando de lo que sigue al estrés. Es un consumo, una forma de estar rebasado en situaciones que normalmente podríamos haber abordado adecuadamente. En este momento estamos ya tan a tope que cualquier cosa nos hace ya no explotar, simplemente no poder funcionar. Y lo peor, esta extenuación genera una sensación reducida de logro. Observa esta definición de la Organización Mundial de la Salud sobre el burnout. Sentimientos de agotamiento o agotamiento de energía, mayor distanciamiento mental o sentimientos de negativismo e incluso cinismo relacionados con el propio trabajo. ¿Qué tal el profesor o la profesora que dice, sí, sí, y ahora qué otra cosa? ¿Y ahora qué más debo de hacer? ¿Qué otro informe debo de llenar? Y ahora también, ¿qué quieres? Oye, si no tengo computadora en mi casa, me dices que un espacio cerrado, los niños a veces no pueden tener espacios cerrados, con trabajos pueden tener acceso. O sea, ya en una actitud de no me molestes con lo que me pides porque ya estoy hasta el tope. Eso ya son indicadores de burnout. Y por supuesto hay una reducción de la eficacia profesional. Ahora, según datos que internacionalmente están circulando, los profesores, médicos, enfermeras, policías son los más propensos a padecerlo. Los profesores están en el top 20. O sea, no estoy hablando del top 10, pero sí de las actividades, las 20 actividades que principalmente detonan esto. En cuanto a los educadores, el 30% de ellos tiene riesgos de padecerlo. Entonces, si queremos manejar la disciplina y queremos manejar el desempeño académico y atravesar y ser resilientes, es decir, salir fortalecidos y mejores de esta circunstancia adversa, tenemos que reconocer que nuestro personal, nuestro apoyo fundamental para que una escuela funcione, lo más importante de la escuela, decimos, son los niños, por supuesto. Para ellos es todo el proceso. Pero si no cuentas con los profesores en buen estado, no hay manera. No hay metodología, no hay sistema tecnológico que sustituya esto. ¿Por qué? Porque el profesor siempre será la guía. Aunque los alumnos tengan acceso a la información en línea, sin el profesor, no hay manera de que contextualice las cosas. Los profesores, con todo y esta tecnología, siguen siendo vitales. Y tendremos que ayudar, además por la responsabilidad laboral que tenemos con ellos, en este aspecto. Entonces, mi primer punto es un planteamiento en favor de los docentes. No reconocer el burnout a nivel personal puede producir cualquiera de estos elementos: fatiga, insomnio, tristeza, ira o irritabilidad, que eso se traduce
en gritos, sombrerazos, en clases en línea, actitudes totalmente inapropiadas, uso indebido de alcohol o sustancias, cardiopatías, hipertensión, diabetes tipo 2, vulnerabilidad a las enfermedades. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune baja. La fuente de esta información es la Clínica Mayo, una clínica especializada en salud física y mental. Entonces, la negación de esto puede llevarnos verdaderamente a perder la brújula totalmente, porque si ya de por sí los papás están rebasados con el burnout, las mamás están sufriendo burnout laboral, déjame decirte, las madres de familia, la cantidad de... Tengo contacto con miles, no es un decir miles, literalmente, miles de madres de familia, donde cientos de ellas me han dicho que ahora, por ejemplo, el papá, su esposo, es como un hijo más. La carga está siendo sobre las mujeres en particular, porque los esposos dicen, bueno, yo estoy trabajando en línea, tú también trabajas en línea, pero hazte cargo de la casa, no cooperan. Hay una carga excesiva sobre, yo creo que los más afectados a nivel laboral, desde el punto de vista del burnout que estoy hablando, son los docentes y las mamás, en particular. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Muy rápidamente voy a tocar esto para entrar al tema de la disciplina escolar. Pero sin este fundamento, pues, ¿cuál disciplina? ¿Con qué recurso humano? No vas a poder. Tus alternativas personales y las que deberíamos fomentar en nuestro personal es que tengan, primero que nada, una forma de canalización de preocupaciones, un desahogo. Hay líneas de apoyo en línea, online, perdón el pleonasmo, pero hay líneas de apoyo emocional muy económicas que valdría la pena poner a disposición de nuestros docentes y de nosotros mismos, si vemos que algo ya no estamos pudiendo desahogar. A veces hemos tratado de desahogarnos con un amigo, con un familiar, etcétera, y no necesariamente es la persona más apropiada, porque a veces lo que sentimos o lo que decimos no es tomado adecuadamente. ¿Por qué? Porque está involucrado una serie de emociones y de sentimientos encontrados con la propia persona con la que estamos tratando de desahogarnos. Otro aspecto fundamental es que definamos claramente lo que tú debes hacer y lo que los demás deben hacer. Aquí más que nunca, la delegación, las habilidades de delegación que tengas como directivo escolar son fundamentales. Que de verdad le pidas, definas con toda precisión los roles, las funciones y que haya un proceso de reporte para ver avances y seguimiento, pero defínelo claramente porque muchos directivos he sabido también que son hombres orquesta o mujeres orquesta que consideran que nadie lo hace mejor que ustedes y entonces se cargan con situaciones que totalmente les van a rebasar tarde o temprano. El ejercicio físico es fundamental, evidentemente. Los hábitos de sueño. Yo sé, esto ya lo atravesamos hace meses, marzo, abril, mayo, era un desajuste total de horarios en las familias. En la actualidad ya más o menos ha habido, pero este es un punto que debes de mantener. El apoyarte en tu red en tu tribu, vamos a decirlo así, en tu tribu familiar, en tu tribu de gente significativa e importante en tu vida. Y aunque sea a través de Zoom y efectivamente no perdiendo las disposiciones que debemos de tener para protegernos de no infectarnos, el apoyo con la red es fundamental y esto se lo digo también a muchas madres de familia. Y la práctica de la relajación, que explores programas de yoga, de meditación y tai chi, si quieres llamarlo entonces de mindfulness, que es la atención plena, que son prácticas muy interesantes, muy importantes y que valdría la pena tener recursos en video para transmitírselo tanto a las familias como a tus docentes. Piensa en tus docentes han trabajado horas extras, tienen que revisar trabajos, tienen que revisar evidencias de lo que están comunicando dentro de los planes de estudio y los programas.
a veces a costa del tiempo que requerirían aplicar a sus propios hijos. La mayoría de los docentes son mamás o son papás, y no hay que olvidar ese aspecto tan fundamental. Insisto, toda esta primera parte del discurso está orientado en esta sensibilización, espero, de ustedes como directivos, como propietarios, como coordinadores de escuelas, para que los docentes tengan este apoyo. Ahora, esta reflexión de Víctor Frankl creo que viene, pero perfectamente aplicable y pertinente. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esto lo dijo en un contexto a nivel personal. Como saben ustedes, Víctor Frankl fue un sobreviviente de campos de concentración nazi y fundador de toda una corriente psicológica llamada logoterapia. Y habla de la búsqueda, el hombre en busca de sentido y de toda una serie de elementos que dan significado a la vida. Ahora, ¿qué tal si le damos una interpretación diferente a esto, a este pensamiento, y vemos este desafío de cambiarnos a nosotros mismos, lo vemos no como personas nada más, sino también como escuela? Ese cambio, creo que esta situación nos ha sacudido de tal manera que vale la pena que realmente nos cuestionemos creencias, formas de operar, estilos de relación que probablemente no estén funcionando o ya no sean vigentes. Tal vez funcionaron en su momento, ya no. Cuando yo uso el eslogan, los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy, pero es más que un eslogan, es una declaración de una necesidad fundamental. ¿Qué tal si agregamos eso? Los alumnos de hoy necesitan escuelas de hoy. Y las escuelas de hoy no nada más hablo desde el punto de vista tecnológico. Hablo desde la inclusión, hablo desde cultura de la paz, hablo desde aspectos de verdadera conexión con los alumnos, estableciendo que la escuela es un proceso socializador, no solo académico. Esta es una cantaleta que he venido repitiendo desde 1992, más o menos, que he estado colaborando con diversas escuelas. Sin embargo, ahora, y eso lo digo porque algunos colegios creen que la excelencia académica es su gran fortaleza. Está bien, no lo cuestiono, pero tenemos que darle el mismo peso al desarrollo social de los alumnos, pero con programas muy concretos y muy dirigidos en esa dirección. No nada más como una declaración de intención, sino como parte de nuestros procedimientos y nuestros protocolos de actuación. Por favor, tome nota de esto que acabo de decir. Tenemos que establecer protocolos de actuación y tener procedimientos transmitidos a los docentes para que la socialización tenga el mismo peso que lo académico, el mismo. No es en lugar de. No es convertirnos en la escuela buena onda, light, no. Es equiparar estos elementos. Y yo diría la socialización y la creatividad. El arte es uno de los puntos que también como escuela tendríamos que considerar porque son formas de contacto social y de canalización de emociones. Habrá otro momento para platicar de ello. La escuela es un proceso socializador. Ahora con estas imágenes es terrible, pero esta es una nueva forma de socializar. Y que aunque nos aterre y a algunas personas que por generación de origen nos pueda parecer absurdo que eso no es contacto, para los jóvenes sí es contacto. O extrañan el contacto presencial, el contacto físico. Eso que ni qué, y eso está en nuestra naturaleza humana, somos seres gregarios, está en nuestro cerebro mamífero y en el cerebro humano. Entonces, el tema es cómo adaptamos a este proceso, cómo nos cambiamos a nosotros mismos cuando las circunstancias ya no las podemos cambiar.
Y esta cuestión de la pandemia no sabemos, si bien nos va, digo, perdón, no le hago al profeta, pero a las profecías, pero es después de Semana Santa que puede haber un acercamiento presencial, tal vez. Entonces tenemos que tener previsión. Habrá que ver. Perdón por haber soltado una fecha tan concreta, pero viendo lo que está ocurriendo en Europa y que estamos atrasados un par de meses con respecto a lo que sucede desde el punto de vista de pandemia, pues están volviendo a cerrar algunas escuelas en España, en Italia, en distintos lugares. Entonces, esta reapertura puede generar un rebote. Hace algunas semanas, y de hecho creo que fue la razón por la que Gerardo me hizo favor de contactarme nuevamente, es que vio un esquema que hice para aclararle a las mamás y a los papás lo que en realidad era homeschooling. Lo que están haciendo en la actualidad no es homeschooling. Puede ser educación a distancia, que esto es lo que está sucediendo con apoyo de radio y televisión con escuelas públicas. Los niños se sientan frente a la televisión y ven una lección grabada y pues llenan una serie de evidencias, le llaman así, las envían, no sé cuál es el mecanismo exacto, pero bueno, es educación a distancia. Algunas escuelas particulares están manejando la educación en línea y virtual. La diferencia entre estas dos, ustedes lo saben, en ambas es necesaria la conexión a internet y plataformas multimedia, pero la educación virtual es aquella que no es en vivo, es asincrónica. Los niños ven un video o una lección o tienen una lectura, lo hacen en un determinado periodo que no necesariamente coincide con el tiempo que está el profesor frente a la cámara. Y luego prepara su material y lo envía. Es asincrónico. La educación en línea no son sinónimos, ¿eh? La educación virtual y la diferencia con la en línea es lo sincrónico o asincrónico. Esto es en vivo o en tiempo real y es sincrónica. A los papás yo les dije muy claramente, a ver, la educación no escolarizada, unschooling, que si quieren profundizar en ello, y seguramente muchos de ustedes lo conocen, el fundador y el ideólogo del concepto de unschooling fue un autor llamado John Holt. Muy interesante su planteamiento, es una persona brillante, con un cuestionamiento justamente en contra de la escolarización. Y lo plantea como una alternativa. Ahora, esto, unschooling, no es homeschooling. El homeschooling, los padres de familia se hacen cargo, llevan a cabo toda una serie de actividades con sus hijos, preparan todo el plan de estudios. Cuando una mamá me dice, estoy haciendo homeschooling, no, estás ayudando a tu hijo en una educación híbrida escolarizada, que es educación virtual con educación en línea. Así que cuando a ti te digan que están haciendo homeschooling, no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque el homeschooling implica un cambio de filosofía en la familia. Hay familias que sí tienen esa predisposición y esa orientación de pensamiento y esa forma de ver la vida, que el homeschooling les puede funcionar. El homeschooling es una opción válida. En México preguntan, ¿es legal? ¿Es ilegal? Nuestra Constitución plantea que es necesario proporcionarle educación a nuestros hijos. No dice que los tengas que inscribir en un colegio, ¿eh? Entonces, el homeschooling puede ser avalado, incluso de hecho es avalado por varios programas, uno en el INEA, y hay varias instituciones educativas que avalan los estudios generados en homeschooling. Pero lo que estamos viviendo nosotros es esta combinación de esquemas. Educación a distancia, virtual, en línea y posteriormente, ojalá, antes de lo que yo dije, educación presencial combinada con virtual y en línea. Y tenemos que estar preparados para ello. La transformación que tenemos que hacer va por este camino. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense en esta imagen. ¿Qué sucede cuando mamá y papá pelean y no tienen un frente común y uno se descalifica delante del otro? Bueno, evidentemente la niña
va a tomar partido por alguno de los dos dentro de la dinámica familiar. Y dos, segundo punto, va a encontrar cualquier grieta que haya entre ellos para sacar una supuesta ventaja con la persona que sea más suave con ella. Bueno, ¿qué pasa en el contexto, ahora llevándolo no a la familia, sino a la escuela, cuando entre hogar y escuela no hay un frente común? Tenemos que establecer un frente común. Esto era antes de la pandemia, ya el contacto físico lo vamos a dejar por un lado durante un rato, pero hogar y escuela como frente común. ¿Cómo lograrlo? Y creo que la disciplina inteligente que yo te planteo metodológicamente es un buen instrumento que puede aportar en tu camino para generar este frente común. Ese es el planteamiento que te hago inicialmente. Retomemos un concepto de este profesor en administración, Peter Drucker, muy famoso en áreas de calidad y de administración. Y él decía que más importante que hacer correctamente las cosas es hacer las cosas correctas. Y eso es algo que tienes que defender como escuela. Muchos papás te dicen, se cayó la plataforma, no jaló tal cosa, no puedo descargar tal cosa, o te culpan porque su internet es lento, ¿no? Es que no se corta, se entrecorta, pues eso, perdón, tiene que ver con el ancho de banda del internet que contrató la mamá. Y muchos casos donde ni siquiera hay internet. Entonces, es desesperante este proceso y en el camino va a haber mucha pérdida, definitivamente. Pero si la escuela está haciendo las cosas correctas, a largo plazo, los papás van a dimensionarlo y a valorarlo. No tienes que ser perfecto. No te va a salir todo perfecto porque estamos en una curva de aprendizaje inevitable. Pero hacer las cosas correctas, tener el enfoque adecuado, eso es lo que te propongo y eso es lo que seguramente estás haciendo de alguna u otra manera y lo único que quiero es aportar. No vengo con el hilo negro ni el agua tibia descubierta por mí. Simplemente te voy a plantear una metodología, un esquema que en línea te pueda ayudar a hacer estas cosas correctas para vincular a tu comunidad. El cambio inicia con una pregunta bien planteada. ¿Qué pregunta debes hacerte? ¿Qué problema quieres resolver para cambiar de plan A a plan B? En el entorno actual, yo haría esta pregunta. ¿Cómo pueden mis alumnos adquirir habilidades que les ayuden a seguir aprendiendo? Es más, yo podría hacer otra pregunta aquí. ¿Cómo pueden mis profesores adquirir habilidades que les ayuden a seguir aprendiendo y enseñando? Porque muchos profesores llegan como a un tope, como que algunos llegan a un esquema donde dicen, esto es lo que sé y ya no aprendo más. Creen que la tecnología es algo que deben de usar como apoyo didáctico. No, ya es el medio principal por el cual pueden apoyarse y con el cual pueden conectar con alumnos de esta generación Z, que se llama, que es esta generación de alumnos que ya nacieron en un entorno digitalizado. Son los hijos de los millennials. Ni siquiera estoy hablando de millennials, ya estoy hablando de una generación Z totalmente diferente. Hay textos muy interesantes y te puedo dar alguna bibliografía al respecto, porque tenemos una gran desventaja tecnológica, pero tenemos una gran ventaja formativa y de profundización de conocimiento. Entonces hay que equilibrar estos elementos. ¿Qué pregunta te podrías hacer para iniciar el cambio y la transformación en tu propia escuela? ¿Cómo puedo ayudar a que sean personas, mis alumnos, que contribuyan a marcar una diferencia positiva en sus propias comunidades? Y tal vez esta pregunta valdría la pena hacérsela también aplicable a los docentes. ¿Cómo puedo apoyar a los padres de familia? ¿De qué manera puedo hacer más fácil la transición durante esta situación tan difícil, tan desgastante y tan absurda que estamos viviendo? Empecemos por el concepto de disciplina. La disciplina
la definición que yo generé de disciplina, aunque pongo un diccionario aquí, esta definición no la van a encontrar en ningún diccionario, porque es propia. Hay varias acepciones de disciplina, lo sé. Esta es una que espero sume. Disciplina es el conjunto de estrategias y acciones que utilizas para fomentar valores. Fíjate, la disciplina son las estrategias y acciones que utilizas para fomentar valores. O sea, la disciplina no es el fin, es el medio. ¿Para qué? Para fomentar valores que a su vez le permitan a tus hijos o alumnos tomar buenas decisiones en beneficio propio y de quienes les rodean, porque vivimos en un entorno social. Así la disciplina deja de ser esa idea de rigidez, de sanción, de encontrar en qué está mal el niño. La disciplina inteligente parte del énfasis en las fortalezas de los alumnos. Enfatizar sus fortalezas es la estrategia preventiva de disciplina más eficaz. A ver, ¿por qué importa manejar inteligentemente la disciplina en la escuela? Bueno, para crear un ambiente en el que pueda florecer el aprendizaje y la personalidad de los alumnos. Fíjate que tú no eres, incluso como directivo, tú no eres un controlador aéreo. Tú haces esto, tú vas para allá, tú para abajo, que tienes que coordinar administrativamente cosas, ya lo sé. Pero en realidad todo eso tiene una finalidad, que generes una atmósfera apropiada para que florezcan tus alumnos. Eres quien controla el clima, el ambiente. Proteger ese ambiente debe de proteger los derechos básicos de seguridad, aprendizaje y respeto de toda la comunidad. Tu orientación de disciplina tiene que cuidar estos aspectos fundamentales. Establecer límites y contención para que los alumnos puedan sentirse seguros, exitosos y capaces. Los límites y la contención existen para esto. No es un afán de control, es un afán de seguridad y de sentirse capaces en un entorno amable. Enseñar a los alumnos a tomar decisiones personales y sociales apropiadas y aceptables. Tú dime si ahora con el esquema en línea esto tiene pertinencia y vigencia o ya no. En mi opinión, sigue teniendo toda la vigencia. Y que quede claro, aunque se tarde un año todo esto en volver a la relativa normalidad o a lo que teníamos antes, ya no va a ser como antes. La palabra resiliencia habla de esa capacidad para superar la adversidad y mejorar después de ella. Pero ya no se regresa como eras. Eres mejor que eso. Y eso es justamente el tema que tenemos que abordar y profundizar. Recuerda que hay 3 enfoques disciplinarios y toda la disciplina inteligente se fundamenta en alguno de estos 3 escenarios. Está el escenario o enfoque preventivo, el escenario o enfoque reductivo y el restaurativo. El preventivo significa fomentar comportamientos prosociales y evitar conductas antisociales de todo tipo. Las estrategias para la prevención primaria. La prevención primaria es para evitar que ocurra, por principio de cuentas, comportamientos antisociales. Aquí hablamos de toda una serie de dinámicas. Yo tengo un catálogo de actividades, dinámicas, estrategias preventivas. Y es en lo que más enfatizo a los colegios a los cuales apoyo, asesoro y acredito en la metodología que desarrollé, que trabajemos en lo preventivo. Ahora, no seamos ingenuos, van a suceder comportamientos antisociales, y no solo de los alumnos, también de los papás. ¿Cómo reducir los efectos nocivos de faltas y conductas antisociales? Es lo que se llama prevención secundaria. Ya no pudimos evitarlo, pero lo podemos detener. Y una cosa importante, maestras, maestros, directores que están aquí presentes, no somos MP para impartir justicia
ni ver que se cumplan las leyes. No, somos una institución educativa. Por lo tanto, nuestra intención fundamental es reparar, resarcir daños a los individuos y a la comunidad. La filosofía y la metodología de justicia restaurativa es muy funcional en el contexto educativo. Tiene sus grandes lagunas en criterios legales ante crímenes o situaciones legales en otros entornos. Pero en el entorno educativo funciona de las mil maravillas. Todo lo que puedan encontrar y documentarse sobre justicia restaurativa es una propuesta que realmente les va a aportar. Entonces, ¿qué podemos hacer en la prevención, en la reducción y en la restauración del tejido social y de las comunidades que tenemos? Vamos a ver los rudimentos para activar una disciplina inteligente en las modalidades en línea y virtual. Rudimentos. ¿Qué es el rudimento? Es lo más básico y esencial para poder llevar a cabo algo. Ya lo he estado diciendo. Apoya tu plantilla docente con actividades de apoyo emocional o de acompañamiento, debería decir, emocional, actualización académica y tecnológica. Dale herramientas, pero capacita a tus profesores. Tienes que invertir recursos en tu gente. Sé que es difícil decirlo, más cuando hay colegios que han perdido un 15%, un 20%, algunos colegios hasta el 25% de sus alumnos, sobre todo a nivel básico preescolar. Pero si no haces esta inversión en tu gente, cuando se vuelva a otra modalidad combinada, híbrida, no vas a tener recursos humanos para atender. Entiendo la situación económica y el equilibrio que tienes que mantener en ello. Valóralo, pero con quienes te quedes y tengas, debes de trabajar esto como parte de la filosofía de la escuela, y creo que esto puede transformar profundamente a tu colegio. Acompaña a las familias de tu comunidad con videos de apoyo emocional que el psicólogo, la orientadora de la escuela, me lo solicitas a mí, con gusto te lo hago. Diversos apoyos en video breves que le den acompañamiento. ¿Sabes qué necesitan tus mamás y tus papás tan furiosos que están por lo que está pasando con sus hijos y que ellos tienen que trabajar y tienen que estar ahí y no saben qué hacer y que para qué te pagan si ellos están haciendo tu chamba, según ellos? Necesitan ser escuchados. Por eso es muy importante las líneas de comunicación permanentemente abiertas. Ten una especie de hotline para recibir comentarios, quejas, solicitudes académicas, tecnológicas y emocionales de los papás. Tienes que abrir un espacio de atención a los papás especial para todo este periodo en línea. Actualización de su función educativa como madres y padres a través de webinars, videos breves, infografías que les puedas mandar por WhatsApp, PDFs descargables, todo apoyo que puedas compartirles no estará de sobra. Esto es el rudimento para activar un ambiente que relativamente pueda aceptar tus propuestas en diversos aspectos de la disciplina y del vínculo y conexión con tus alumnos. Ahora, uno de los grandes maestros sobre el tema del management del salón de clases es Harry Wong. Y él dice, el problema número uno en el salón de clase no es la disciplina, es la falta de procedimientos y rutinas. Procedimiento es la forma ordenada y correcta de hacer algo. En México, culturalmente, tenemos un problema muy serio con esto. Culturalmente, no sé, es ancestral. No leemos las instrucciones jamás.
Cuando compramos algo, lo empezamos a usar y hasta que nos atoramos, medio vemos el instructivo. Un procedimiento es una forma ordenada de hacer algo correctamente. Es como abrir un candado de combinación. 2 vueltas a la derecha, 1 a la izquierda, 2 a la derecha, hasta el número tal. Si no lo haces en ese orden, tu candado no abre. Bueno, los profesores, las escuelas tienen que establecer procedimientos y practicarlos de tal manera que se conviertan en rutina. Y la rutina es la que te conduce a los hábitos. ¿Ok? Si tú quieres cambiar hábitos, no empieces por tratar de cambiar el hábito. Establece un procedimiento. Voy a poner el reloj acá, me voy a levantar de tal manera, voy a hacer tal cosa. Es una serie de pasos. Luego, hazlo frecuentemente y ensáyalo. Modifícalo hasta que quede. Y de ahí se formará un hábito. Eso a nivel personal, pero a nivel salón de clase también funciona. Ahora, no tenemos un salón de clase. Bueno, sí lo tenemos. Es en línea y es virtual. Tenemos que establecer procedimientos incluso en esta modalidad. Vamos a empezar. Voy a enunciar los puntos. En un evento tan breve no puedo profundizar en cada uno de ellos en cuanto a su detalle, pero voy a quedar abierto para las preguntas que seguramente pues, están surgiendo. La primera recomendación que yo te hago para establecer un sistema de disciplina inteligente en modalidades en línea y virtual es, si todavía no lo tienes, constituye un equipo coordinador en el que participen directores, coordinadores y apoyo psicopedagógico de cada sección para desarrollar las siguientes tareas. ¿Por qué un equipo coordinador? No le des la responsabilidad de la disciplina inteligente a una persona. Puede haber una persona a cargo de la comunicación general, pero el equipo coordinador, incluyendo a los directores de cada sección, si los directores de cada sección no están involucrados, esto no va a funcionar. Y si no está la cabeza de la escuela involucrada, tampoco va a funcionar. Yo estoy trabajando en la actualidad con 4 colegios en el proceso de acreditación de disciplina inteligente. Tengo 1 ya acreditado, no es cierto, 2 ya acreditados. Y el secreto para que funcione, y en las escuelas que está funcionando, a diferencia de las que no, es cuando la cabeza principal se involucra o no. No es algo para delegar y hazte cargo tú que coordinas. No, no, no. El directivo principal tiene que estar involucrado ahí y saber de qué se trata, para que pueda pedir, dar seguimiento y evaluar. Pero se forma un equipo coordinador que tiene representación de todos los niveles. Un punto fundamental que yo le recomendé a las escuelas con las que estoy trabajando es que actualicen su normativa por sección. Hay un reglamento general, pero tiene que haber normativa por sección. ¿Por qué? Por las particularidades de las edades de los niños. No es lo mismo una normativa de secundaria que una de primaria. No es lo mismo el de bachillerato que los de preescolar. Esto tan obvio, tú dices, pues sí, claro, pues entonces, ¿por qué tienes solamente un reglamento general? Un reglamento general te da un lineamiento, una transversalidad, digamos, para que afecte a todas las áreas. Pero cada área tiene que tener su norma. Cada sección tiene que tener una normativa específica. Pero la tenemos que aplicar a la modalidad en línea. Porque a lo mejor tú decías, no pegarse o prohibido decir malas palabras en los pasillos. A ver, ¿cuál es la variante y la aplicabilidad en el contexto en línea? A lo mejor tienes tu normativa es prohibir que pongan imágenes inapropiadas o que no prendan su cámara o que pongan un fondo de pantalla inapropiado o que le tomen una fotografía a la maestra y luego la publiquen en un video en TikTok burlándose de la maestra. El uso de la imagen propia y la violación de la privacidad.
¿Cuántas cosas tienes que establecer ahora como normativa para que le quede claro a los papás, a los alumnos y a los maestros las reglas del juego? La normativa que tienes normalmente en tu colegio tiene que tener una adaptación, primero por sección y dos, para la modalidad en línea. Y cuando digo por sección, preescolar y primaria en particular, una gran parte de tu normativa tiene que estar orientada a los papás en la modalidad en línea, porque hay papás pues, que son los que tienen que estar a cargo de que sus hijos, de entrada, hayan desayunado, estén vestidos, que estén apropiadamente frente a la computadora a una determinada hora. Sé de mamás que le están dando de desayunar al niño en línea, ¿sí? O que no prenden la pantalla, o que sale la mamá en bata detrás y todos los niños la ven. O sea, ese tipo de cuestiones son muy importantes que las especifiques. Tu normativa tiene que ser muy específica. En un momento profundizamos en ello. 3. Generen dinámicas constructoras de comunidad que les proporcione sentido de pertenencia e inclusión a los alumnos de todos los niveles. Juegos, adivinanzas, consigan tal. Hay una serie de dinámicas y de juegos que se pueden aplicar en línea que hacen que los niños, uno, mantengan atención. No puedes estarlo haciendo todo el tiempo, ya lo sé, pero los procesos de integración o construcción de comunidad son fundamentales para lograr que tus alumnos se sientan parte del grupo, que conozcan a la maestra, que todos los alumnos, tal vez algunos de nuevo ingreso, sean bienvenidos, que realmente hay un proceso de inclusión. Entonces, fíjate estos 3 puntos, repasando. Equipo coordinador para ver todas las actividades y que por sección se puedan ir coordinando. Puede haber una cabeza que maneja el proceso de comunicación, pero quienes coordinan son cada sección. Actualizan la normativa por sección para la modalidad en línea. Generar dinámicas constructoras de comunidad que hagan sentir a tus alumnos parte, pertenecientes. Esto es fundamental. La disciplina inteligente se fundamenta en los reconocimientos antes que en las sanciones. En la modalidad digital, ¿cómo puedes reconocer a tus alumnos? ¿Cómo puedes hacerles sentir a tus alumnos que lo que están haciendo está bien? Y más allá de, muy bien, Juanito, qué bueno que le digas muy bien, Juanito, pero tenemos que ser más metódicos en esto. Que tus alumnos perciban que sus conductas positivas no pasan inadvertidas. El énfasis en fortalezas, no en debilidades. Y hay 3 momentos en los que tú tienes que dar reconocimiento. En corto quiere decir en privado con un alumno, mandarle un mensajito, un chat privado, una carita, un emoji, una felicitación, un diplomita virtual, algo. ¿Qué se te ocurre? Tienen que hacer con el equipo coordinador una sesión para poder verificar de qué manera podemos reconocer en corto. Otra, reconocimiento en público para logros especiales y reconocimiento a los alumnos o a los padres. Por eso dice a y ante los padres. Esto es fundamental más que nunca ahora cuando los papás están con la piel tan sensible con respecto al pago de colegiaturas y a los ajustes en la colegiatura y a lo que no les gusta por lo que ellos tienen que estar haciendo. Este aspecto se vuelve vital, medular para todo este proceso de disciplina. El reconocimiento y otra cosa, llevar un control que permita que todos los alumnos sean reconocidos a lo largo del ciclo escolar y no solo los sobresalientes o los que iban muy mal y que luego le echan ganas y se esfuerzan. Porque en medio de ellos dos, de los sobresalientes y de los que son polémicos y difíciles, hay una enorme banda de alumnos que pasa inadvertida, pues porque tal vez no participó, pero sí cumplió,
tal vez casi no habla, pero ahí está. Entonces, esos alumnos pasan inadvertidos y es terriblemente frustrante para ellos. Nunca ser reconocidos. Hay alumnos que se nos pasan, se nos olvidan. Importa mucho que lleves un control. Eso es parte de la metodología que yo acredito en Disciplina Inteligente, donde tienen que tener un control donde todos los alumnos tienen que ser reconocidos por alguna habilidad, alguna actitud o alguna conducta prosocial. Y esto se tiene que sistematizar. No apeles nada más al buen corazón de una maestra. Tiene que ser parte de tu proceso cotidiano. Clasifiquen las faltas por su trascendencia. Esto es algo fundamental que he insistido desde el 2003 a la fecha. Clasifica las faltas. No reacciones ante las faltas o la conducta antisocial. La mayoría de los maestros reaccionamos, nos espantamos, gritamos. ¿Por qué? Porque no hemos clasificado la falta en cuanto a su trascendencia. ¿Qué es lo que determina que una falta sea leve o intermedia o grave o extraordinaria? El impacto real, el efecto producido por la falta. Si tú no sabes distinguir entre leve y grave, y tú dirás, ay, cualquier ser humano con 2 dedos de frente distingue, van a tener criterios diferenciados por salón de clase, por maestro, que por salón de clase, hasta por materia. Y hay polémicas y esto es terrible, no, esto no es terrible, y entonces hay un debate. La escuela tiene que tener un catálogo de faltas perfectamente definidas entre leves, intermedias, y fíjense que estoy poniendo una división central aquí. Leves e intermedias pueden llegar a confundirse algo, pero nunca confundas ninguna leve o intermedia con una grave o extraordinaria. O una grave y extraordinaria nunca la pongas entre leves e intermedias. Pero también tienes que hacer un trabajo de modalidad de conductas en línea, porque tal vez tú decías las expresiones afectivas exageradas, besuquearse o sobarse y acariciarse está prohibido, ¿no? Y la tomabas como una falta intermedia. Vamos a suponer que no eres de los colegios que cree que mirarse bonito ya es grave. Vamos a poner que es la intermedia. ¿Y por qué? Porque es en público, porque viola la intimidad, el derecho de los demás, etc. Si tú no lo tienes clasificado así, pues para un maestro puede ser terriblemente grave o extraordinario y amerita baja, que para otro no. Ahora, en el contexto en línea, pues eso ya no aplica, aplican otras cosas. Que a lo mejor se está utilizando la imagen que inadecuadamente utilizó, fotografió de manera ilegal incluso un alumno y la puso en un video, porque ahora generamos contenidos. Antes éramos consumidores de contenidos, hoy somos generadores de contenidos y los alumnos saben eso y están en eso. Entonces, aprende a categorizar las faltas para que entonces puedas generar un menú de consecuencias aplicables a la clasificación anterior utilizando lo que llamo criterio Porvos. ¿Qué quiere decir Porvos? Son las siglas de proporcionales a su importancia, o sea, no exageres, pero tampoco minimices. Ahí está el gran error, ¿eh? Exagerar tonterías o cosas graves, tomarlas como que fue una tontería o algo normal. Esa es otra. Algunos psicólogos o psicólogas escolares que dicen, es que es normal por la edad. Pues aunque sea normal por la edad, no se permite. Y el niño tiene que tener la lección de que no se permite. A ver, un ejemplo, un pequeño de preescolar muerde. Es bien común que muerdan a un compañero. ¿Es normal? Sí, es normal. Normal no quiere decir correcto. Es simplemente lo que ocurre frecuentemente. Sí, es normal.
¿Es aceptable? No. Entonces, tengo que poner una contención a esa conducta. Entonces, tengo que actuar de manera proporcional, ni exagerar la nota, ni decir que todo es normal y entonces todos los niños pueden morder a los demás. Cuidado con esas exageraciones. Tienen que estar orientadas las consecuencias a la reparación y al resarcimiento. Reparar significa dejar como algo estaba antes de ser afectado, aunque sea simbólicamente. Son actos a veces simbólicos. Y el resarcimiento es un paso adicional, más allá de la reparación, con la finalidad de rescatar emocional y socialmente al alumno que transgredió una norma. Aquí está la justicia restaurativa de la que hablaba. Tienen que estar vinculadas con la persona o área afectada. No le quitas el derecho a estar en clase cuando el alumno no se ha peinado. Pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Son cosas, a veces estamos desesperados los adultos y no sabemos ya de dónde inventar algo que le duela. Recuerda que el dolor no produce aprendizaje del que buscamos nosotros. Produce reacción, dolor y rechazo y alejamiento de la fuente de dolor. Claro que aprende, pero aprende a encubrir, a mentir para no volver a sentir el dolor. Si quieres, profundizamos en eso en otro momento. Tienen que ser oportunamente aplicadas, no dentro de 3 semanas, y con seguimiento para verificar aprendizaje. Eso significa PORVOS. Son las siglas PORVOS. Tómale foto a esto y ponlo de protector de pantalla. PORVOS, porque si no vas a caer en el sistema tradicional de premios y castigos. Y entonces, Gerardo, Iona, pues no me inviten a mí, inviten a César Millán, el encantador de perros, que es el que sí produce estímulo, respuesta, premio, castigo, pues para educar perritos. Los seres humanos necesitamos un sistema más inteligente y evolucionar de algo tan primitivo y elemental como los premios y los castigos. Y tenemos que capacitar al colectivo docente de cada nivel con todos los puntos anteriores bajo la guía y supervisión del equipo coordinador. El equipo coordinador, y dentro del equipo coordinador está el director de la escuela y los directores de sección y el apoyo psicopedagógico y las figuras o tutores o prefectos que existan, la figura que existe en tu colegio, esos son el equipo coordinador. Y el equipo coordinador va a multiplicar esto con los docentes. No es fácil, ya lo sé, pero el objetivo final es establecer y operar un sistema institucional de disciplina basado en valores claros que fomente que los alumnos tengan una ética de la responsabilidad de sus propios actos para el fomento de una convivencia pacífica dentro de la institución. Facilitar la toma acertada y equilibrada de decisiones, tanto de directivos y de escuela como en el hogar, porque los retos de hoy cada vez son pues, más sorprendentes para nuestra generación. Y crear un espacio escolar seguro y predecible, esta creo que es de lo más importante, donde los alumnos puedan sentirse apreciados y queridos. Eso es a lo que aspiro y eso es lo que estoy trabajando para acreditar. Hay 2 colegios acreditados, 4 en proceso de acreditación en este momento y estoy con esas evidencias, avalar toda esta metodología para tener una acreditación universitaria a través pero tengo que mostrar evidencias del funcionamiento para poder tener esa acreditación. La estoy buscando en varias universidades, 2 mexicanas y 1 en España. Finalmente, si no transformamos nuestra mirada, nuestra forma de escuchar y sentir a los alumnos, no lo vamos a lograr. Rescatemos lo más esencial de nuestra vocación educadora. La educación es un acto de amor. Por lo tanto, un acto de valor. Para amar se necesita valor, ¿eh? Paulo Freire. Esto tengámoslo muy presente y bueno, recuerden, mi misión personal es transformar positivamente el futuro de los niños y jóvenes
mejorando su presente a través de una educación familiar y agrego escolar, inteligente, informada y consciente. Pero es una acción colectiva. Por eso pongo esta imagen de todas las manos en un mismo fin y en una misma dirección. Estas son mis redes sociales, al final las vuelvo a poner. Este es el sitio Escuela para Padres, donde es una especie de Netflix para los papás. Por suscripción, la gente puede ver cursos. Pues he trabajado en esa línea ahora. Y bueno, estoy listo para la sesión de preguntas y respuestas. Ludwig, tú nos vas a hacer favor de moderar, coordinar. Sé que es mucha información en un espacio súper breve de tiempo, pero creo que de alguna manera puede aportarles algo. Esa es parte del planteamiento de lo que yo estoy trabajando y haciendo. Muchísimas gracias, Vidal, y muy interesante, ¿no? Muchísima información. No sé si con frente común entre escuela y familia, los alumnos de hoy necesitan escuelas de hoy, por eso estamos aquí. Esa es una de las razones de ser, o sea, hogar y escuela, un frente común, ¿no? Alrededor de eso vamos tejiendo y yo creo que tu participación nos ha ayudado mucho. Tenemos aquí varias preguntas. Voy no en orden, porque la primera que nos hicieron, esa te la voy a hacer para un poquito más tarde. Pero es, ¿cómo podemos limitar la participación o apoyo excesivo por parte de los padres durante la clase virtual? Por consiguiente, ¿cómo podemos apoyar a nuestros alumnos para ser más independientes en la clase en línea? Tenemos que trabajar con los papás en la sensibilización. Ahí tenemos que tocar la fibra emocional. No es una cuestión técnica. Es técnica pedagógica en el sentido de técnica de estudio, de aprendizaje o de metodología de estudio. Tiene que ver con la sensibilización y la reducción de ansiedad por parte de las mamás y los papás, en ese temor a que fracasen, a que no la hagan, a que no contesten. Es que hay mamás que se meten en todo, hasta en habla fuerte, que no se te escucha cuando un niño participa, que te están diciendo tal cosa, y además las mamás o papás podemos traer una herencia de educación represiva. Tal vez nos tocó todavía el maestro que te levantaba de las patillas o te aventaba el borrador, y era lo normal. Entonces la mamá está conociendo a sus hijos en una faceta que desconocía. Muchas mamás, yo entiendo lo exigente que están siendo, pero por otro lado, también estoy viendo muchas mamás sensibilizadas con la labor titánica que implica tener a alumnos interesados en un determinado tema y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque están conociendo a sus hijos en una faceta que no conocían. Ya se están dando cuenta que muchas veces efectivamente el problema no era la Miss, era el alumno o alguna situación en particular que le está haciendo falta. Entonces, contestando concretamente, Ludwig, yo me iría por el lado de darle información y tener eventos de contacto que reduzcan primero la ansiedad en general por la situación con los papás, y dos, el tema de la sobreprotección o del fomento de la inutilidad en sus hijos. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Muchos están fomentando la inutilidad en sus hijos. Están enseñándole a sus hijos, es lo que llamo inutilidad aprendida. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me preparo si mamá es mi asistente de lujo personal que tengo a mi disposición 24 horas? Creo que tiene que ver mucho con este rol equivocado que asumen algunas mamás y papás de ser supermamás o ser superpapás, y que tiene que ver mucho con la mercadotecnia y lo que te quieren vender de ser una supermamá. Eso es una ridiculez. Como bien dijo Bruno Bettelheim hace muchos años en un libro que se llamaba Padres suficientemente buenos. No podemos ser perfectos, podemos ser suficientemente buenos para fomentar un proceso de madurez que le permita vivir en una sociedad de manera
productiva y que socialmente puede interactuar. Entonces tenemos que sensibilizar a las mamás y a los papás y a través de procesos de escuela para padres y de webinars y de infografías sobre la importancia de no sobreproteger y de no, voy a usar un término horrible, maltratar a sus hijos con la sobreprotección. Es por ahí, ¿eh? Más que una técnica de estudio. Entonces, y ponerlo en el reglamento, en la normativa. Y esa normativa hacérsela llegar a los papás y platicarla con ellos para que la entiendan. Señores, ustedes no pueden intervenir de esta manera. Pueden estar presentes supervisando, no pueden participar, no pueden interrumpir, no pueden regañar a su hijo, no pueden decirle a la maestra algo interrumpiendo la clase. Dejar muy específico lo que sí puede y lo que no puede. La mamá en línea. Está tu micro apagado, Ludwig. Hablando de interrumpir, y creo que voy a ser ahorita un poquito disruptivo. Venga. Porque muchos de los que han asistido nos han pedido, siempre hacemos una encuesta al final de lo que les pareció la sesión, pero luego varios empiezan a salir porque nos extendemos con las preguntas, entonces hemos decidido hacerla en este momento y se supone que antes de hacer las preguntas íbamos a dar espacio a esta encuesta en lo que le iba yo preparando. Entonces, pero te voy a hacer la siguiente pregunta para que la vayas pensando, Vidal, en lo que pasamos rápido unos minutitos de la encuesta, ¿no? Adelante. Si nos puedes dar ideas de reconocimiento ante los padres de manera virtual, ¿no? Claro. Si esto debe de ser en público, ¿no? Eso de que decías IA, ante, ¿no? No sé, ahorita danos un par de minutitos, ¿no? Y luego, sí, y luego el otro tema que también ha llamado mucho la atención entre nuestros afiliados es este concepto de lo del... Sí, o sea, yo creo que nos podría llevar una sesión... Solito el tema del burnout y el manejo del burnout es todo un tema. Pero... O sea, y no por eso le quiero restar importancia, porque ahorita muchas de las preguntas están con los papás helicópteros, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos llamar la atención? Sí, pero sin entonces entrar en esta discusión o en esta cuestión de que estás hablando con el niño, pero el papá ya se sintió aludido, ¿no? Pero luego vamos a regresar, o sea, que sí nos demos un poquito de tiempo a lo del burnt out, ¿no? Estoy viendo que desde los 130 que tenemos ahorita participantes ya tenemos, no, todavía nos faltan algunos que llenen la encuesta. Nos ayuda mucho la encuesta, para saber también nosotros por dónde vamos y hacer también, no es esta autoevaluación, digamos, ¿cómo se llama? De las ideas y de este approach que estamos teniendo como asociación, ¿no? Todavía un poquito. Yo mientras estoy recorriendo las pantallas y estoy viendo muchas amigas y amigos de años, caray, y de colegios con los que he tenido contacto, me da mucho gusto verlos. Y bueno, estoy listo para cuando tú me digas, ¿eh? Hola, Ilsa. Ok, ya está cerrada la votación. Ahí me imagino que luego Gerardo nos dará los resultados, porque si no, ya no vamos a estar prestando atención a Vidal, ¿no? Pero entonces ahorita volviendo otra vez a esta cuestión de cómo nos puedes dar ideas de reconocimiento ante los padres de manera virtual. Claro. Uno es el hacer una cita, un enlace directo, como una entrevista. Y esto presencialmente también funciona, ¿eh? Citar a los padres también para felicitar al alumno. Por eso puse a y ante los padres. Uno es citar al alumno y al papá para hablar bien del niño y decirle al niño,
te felicito por estos logros y esto que estás alcanzando. Y quise que tus papás estuvieran presentes en esto. Y eso lo puede hacer el profesor, junto con el director de la sección o el coordinador o la psicóloga. Sí conviene que haya un par de personas del colegio para que esto esté bastante bien acotado y controlado. De hecho, hay protocolos que yo les propongo que elaboren a las escuelas que están en el proceso de acreditación para que esto no sea improvisado, sino dentro de un orden y que todos los alumnos en algún momento dado puedan tener este reconocimiento. Otra forma con los papás es enviarle un mensaje a través del WhatsApp y del WhatsApp institucional, no personal de la maestra, para que no haya malas interpretaciones y que institucionalmente se le haga llegar una felicitación. Tu hijo ha mejorado mucho en el aspecto social y en el aspecto de colaboración y ha mejorado en tal y cual punto, no solo académico, sino también social. Y eso es privado al señor Gómez Orozco. ¿De acuerdo? Es directo para él. Te aseguro que ese mensaje de WhatsApp lo va a conservar, le va a tomar foto y lo va a tener ahí guardado, porque cuando la escuela de verdad se aboca a darle este tipo de acuse de recibo, de reconocimiento, de validación, los papás se alían contigo, porque ven que estás observando a su hijo. Entonces, hablando de los recursos, un mensaje de WhatsApp de manera directa a los papás para felicitar a los padres mismos, agradecerles y hasta enviarle como, insisto, hay unas escuelas que ya hicieron un diploma virtual que pueden enviar y le ponen el nombre personalizado. Eso sobre todo no lo usan con los papás, lo han usado más con los propios alumnos. Por su colaboración, por su puntualidad, por su participación, por ayudar a quienes tienen algún problema académico y que él o ella los apoya, y darle copia, marcarle copia a los papás. Yo siempre recomiendo que sea más en privado, en corto, y en público solo dejar aquellos casos que son excepcionales. Porque cuando lo hacemos siempre en público, a un alumno o a dos, se tiene la tendencia a solo reconocer a unos cuantos y a dejar afuera muchos. Y entonces eso produce animadversión y sale contraproducente. Lo público, el reconocimiento público yo lo haría para casos excepcionales o que realmente rebasan o que quiero enfatizar un punto particular, ¿no? La honestidad o el apoyo o un gran logro de un chico que se fue a las Olimpiadas de Matemáticas y ganó el premio. Entonces, bueno, ahí sí, pero en el día a día, la cotidianidad, yo me iría más al reconocimiento en corto. Y dos, a los papás, a lo largo del ciclo escolar, no saturarlos con reconocimientos ni con ese tipo de información, pero sí que no pase inadvertido el trabajo que hacen de alguna u otra manera. Incluso las que se han metido mucho y han alegado, pero al final ahí están contigo. Vale la pena que le digas, oye, gracias por confiar en nosotros y por estar con nosotros. También nosotros estamos contigo. Y que le des un regalito en video, lo que llaman los gringos un nugget, un pedacito de información útil en un aspecto educativo que enriquezca su labor. Y esas son formas de reconocimiento. Pero si nos vamos al otro extremo ahora, ¿no? ¿Cómo le harías? O sea, cuando los papás estás viendo que inclusive están generando inseguridad en sus hijos por una participación excesiva. O sea, ¿qué puedes mencionar? O sea, sin herir a los padres, ¿no? Que vean que están afectando a sus hijos, ¿no? O sea, que ves que están constantemente ahí. Eso requiere lo que mencioné al principio en este diálogo. Trabajo personal con esa mamá. Especificar a esa mamá o a ese papá con ese problema. Podamos platicar de las conveniencias. Obviamente tiene que ser una persona entrenada, un psicólogo debidamente capacitado
que no vaya a atacar, que pueda plantear el tema de la sobreprotección o cómo puede estar afectando a su hijo que ella haga por él cosas que le corresponden a él, o hacerle preguntas a la mamá de qué manera podría usted participar sin que su hijo empiece a sentirse inhibido. ¿Usted qué opina de tal cosa? Hacerle preguntas que hagan que la propia mamá empiece a aportar posibles soluciones. Habrá mamás que están más allá de esto, y que con una entrevista de estas no les funcione, porque lo que requieren es terapia emocional, porque traen una broncota afectiva muy seria. Pero te aseguro que muchas otras sí van a responder, o muchos otros papás sí van a responder a ello. Pero tiene que ser un manejo 1 a 1, Ludwig. 1 a 1 y llevar seguimiento de eso. Y no creer que con una entrevista, porque ya dijimos nuestra verdad, el padre ya va a cambiar en eso. Vamos a tener recaídas porque muchas mamás en esta ansiedad o papás en esta ansiedad generamos hábitos muy enfermizos de relación con los hijos. Antes de entrar al tema del burnout, pero también, o sea, hemos hablado ahorita alumnos o los papás, ¿no? Pero, o sea, esta parte importante que también la mencionaste tú, la participación o cómo preparar mejor a todos nuestros docentes, a los maestros, ¿no? Para que también, o sea, aquí, o sea, la pregunta es, ¿no deberían los docentes participar de la actualización de la normativa de una manera más activa, justamente por ser actores fundamentales del proceso de enseñanza? Sí, pero no en un aspecto. También con esta idea de que nos tomó muy rápido, ¿no? O sea, queremos responder y pues esto es lo que hay y acomódense. Ahorita que ya tenemos más tiempo, pues tenemos que ir viendo cómo todos los diferentes actores, ¿sí?, se van alineando, ¿no? Y se sienten también incluidos. Por supuesto, en el proceso, yo de ¿no? hecho, cuando se genera la normativa en el modelo presencial o en la modalidad presencial, le pido, sensibilizo a los maestros al respecto y luego les pido que escriban sus propuestas y sugerencias de lo que tendría que ser parte de la normativa, que propongan. Escriben sus hojas al respecto y luego el equipo coordinador compila las respuestas y el equipo coordinador ve qué tanto está alineado o no a la filosofía y a los valores de la institución. Porque si no, Ludwig, corremos el riesgo, si hacemos un colectivo donde todos debatimos sobre todo esto, no vas a acabar. Te lo digo por experiencia. No van a acabar. Va a haber un debate y se va a polarizar muchas veces las posturas. Que todos participen, todo eso lo capturamos y lo vemos, lo tomamos en consideración, pero el equipo coordinador, tomando en cuenta filosofía de la escuela, valores institucionales, le da el acotamiento apropiado, porque luego hay profesores muy radicales, ¿no? O muy liberales. Entonces, ¿cómo acotamos de tal manera que sí tengamos una normativa y una carpeta de disciplina, de procedimientos disciplinarios institucionalizada? Entonces, tienes razón, hacerlos participar activamente dándonos la información, pero el pulido, la curaduría de toda esa información la hace el equipo coordinador. ¿Por qué? Porque ellos sí deben de tener muy claro, y los directivos que son partícipes de este equipo coordinador deben de tener muy claro que el acotar esto va a evitar extremos de postura, situaciones de postura extrema de algunos profesores. Además de que metodológicamente es muy complicado tener a todos trabajando en esto mismo. Exacto. Entremos ahora al tema de lo del burnout, ¿no? Y aquí, tanto de directivos y docentes, ¿no? Y uno de nuestros afiliados dice que le parece, y estoy de acuerdo con él, que parece impostergable, ¿no? Que es un tema que tenemos que valorar y sobre el cual hay que actuar inmediatamente, ¿no? Creo que a veces estamos tan metidos en el día a día o en nuestros problemas, ¿no?
cómo detectar esto en nuestros maestros, o en nuestros propios directivos, ¿no? Muchos de los cuales no tuvieron realmente unas vacaciones, porque no hubo las vacaciones de Pascua, porque estábamos viendo cómo le íbamos a hacer, y luego no terminó un año escolar cuando estábamos viendo a ver qué ajustes hacíamos, que ya estaba empezando el siguiente, y quizás con la idea de que un par de meses íbamos a empezar con clases presenciales, y ahorita, pues, hagamos lo que hagamos. O sea, creo que sí es un punto donde vamos a tener que trabajar mucho. ¿Qué nos podrías decir ahí? O Bueno, ayudar, primero la detección, como bien acotaste. La detección, tú puedes observar en una falta de disposición, en una falta de personas que antes eran colaborativas y que... es que me tengo que regresar mucho. Aquí el problema muchas veces tiene que ver con una mala selección del personal. No es por burnout. Hay gente que tiene problemas de actitud y que no tiene vocación educativa y que sin embargo está en algunos colegios contratada. Entonces, tienes que estar muy atento a ese filtro de profesores sin vocación. Y me refiero sobre todo desde secundaria y preparatoria, donde algunos especialistas en ciertos temas son muy buenos en su campo, pero no tienen ni el ABC de la docencia y mucho menos de la vocación de enseñanza. Pero son estupendos químicos, o son estupendos abogados, o son estupendos especialistas en un determinado tema, pero son profesores adaptados, no de vocación y ni de formación. Entonces, a esos profesores hay que trabajar ese proceso de docencia, de actualización, de planeación, de cuestiones didácticas, por principio de cuentas. Ahora, si tú cuentas con un buen personal o gente que tú tenías enfocada como con muy buen desempeño y empiezas a ver que tiene actitudes hasta cínicas, de cuestionamiento de cosas elementales, de que no quiere colaborar, no quiere cooperar, es probable que no sea un problema de falta de ganas o de disposición, sino que ya está rebasado. Y en esa frustración empieza a tener esa actitud defensiva. Entonces, cuando tú ves un cambio marcado de la actitud, sobre todo actitudinal, en tu personal de alto desempeño o en los que te apoyabas cotidianamente, podríamos ayudarles dándoles información y opciones de práctica, y les puede sonar muy extraño, pero mindfulness o atención plena, ejercicios de... Mindfulness no es ponerse a meditar o ponerte una túnica blanca y volverte vegano y yogi, no. Si quieres ser vegano y yogi, magnífico, pero no requiere eso. El mindfulness es una práctica donde se está utilizando en distintas clínicas de salud mental occidentales, aunque su origen es oriental, y tiene mucho que ver con la capacidad para estar presente aquí y ahora en lo cotidiano, desde tomarme un café hasta dar una clase, hasta platicar contigo. Yo en este momento puedo estar aplicando un ejercicio de mindfulness con la finalidad de darte lo mejor de mí. Y son ejercicios con una metodología muy concreta, y en línea hay mucho entrenamiento de mindfulness. Creo que uno de los puntos para reducir el burnout laboral, como dice ahí, como dijo Viktor Frankl, ¿no? Cuando ya no podemos cambiar la situación, el reto es cambiarnos a nosotros mismos. Y esta es una estupenda alternativa, insisto. Hay distintos cursos de mindfulness, tal vez podrían contratar un especialista. Hay gente muy, muy seria en ese sentido que pueda ayudar a tener algunas sesiones. Algunos profesores las tomarán, otros lo tomarán a chacota y ni les va ni les viene, pero son elementos que están a su disposición y que pueden ayudarles. Otra cuestión con el burnout que puede ayudar mucho es de qué manera le facilitamos la vida a los profesores con respecto a la revisión de trabajos y de evidencias. ¿Cómo podemos optimizar? Porque el consumo de tiempo que algunos profesores están teniendo en eso
es realmente, no digo inhumano, pero sí excesivo y pernicioso para la propia escuela al final del camino. En un afán de cubrir ciertos aspectos o logros académicos que no necesariamente son tan prioritarios en la circunstancia actual. Sí, pero si me permites ahí interrumpirte, o sea, digo, y ahí viene otra pregunta aquí, o sea, simplemente para poderle cumplir a la SEP y a la UNAM, o sea, los requisitos que exigen, o sea, eh, son también luego elementos, ¿no? 100%. ¿No? 100%. Entonces, si esos requisitos, que ya los tenemos y no podemos quitarnos de encima para poder mantener el reconocimiento, le agregamos otros elementos que por tecnología van a complicarle y le van a acumular la agenda de pendientes al profesor, que va a poder irse a dormir a las 11 de la noche porque está calificando, perdón, tenemos que revisar nuestra planeación y tenemos que revisar de fondo. Y tienen estupendos especialistas ustedes. Estoy viendo a mi amigo Alfonso Lajuda allí en la sesión. Digo, él se cuece aparte en el tema de planeación educativa. O sea, sí tenemos que hacer algo en la asesoría con sus propios recursos y con su propio equipo o gente externa a la asociación que pueda ayudarles a hacer una planeación que reduzca esta exagerada, excesiva saturación a los profesores, adicional a la que la SEP y la UNAM ya les está imponiendo. Va por ahí. Volviendo otra vez aquí al tema de los padres y la escuela, ¿no? Y parte de los efectos que hemos tenido, inclusive fue previos a volver con lo del ciclo escolar y mucho lo que se llama, o sea, esta creencia de los padres que ir en contra de la escuela significa como que estar a favor de sus hijos o defenderlos. Sí, sí, Pero ¿cómo sí. romper con esa creencia, no? O sea, porque yo creo que muchas veces ni ellos mismos se lo creen, pero porque están sus hijos de por medio y dicen, ah, pues los estoy defendiendo, ¿no? Pero ¿cómo rompes eso? Si creen que es exigir a terceros el ser buen padre. La exigencia, yo te exijo a ti, entonces de eso me deja a mí tranquilo de que estoy haciendo bien las cosas. Y eso es realmente absurdo y tienes toda la razón, Ludwig. La única manera a lo largo del tiempo y como un proceso a mediano y largo plazo es aportar valor adicional a los padres de familia. ¿A qué me refiero? Línea de comunicación permanente, abierta todo el tiempo, tener una sección y tener gente que pueda atender a los papás de a de veras. Incluso con sus peticiones absurdas, en algunos casos, o imposibles, pero que tenga un canal para que la escuela lo reciba y no solamente sienta que se le está dando el avión o que se le está, sí, para que no pase nada. 2, a esa línea de atención hay que darle un procedimiento que permita comunicarle al papá que estamos viendo su caso o lo que se pudo o si de plano no se va a poder. Y cuando no se va a poder, comunicarlo también con una autoridad, con alguien de importancia en la escuela para que la mamá o el papá no se sienta minimizado, no tomado en cuenta o devaluado. Ahora, otro punto importante es que constantemente le estemos dando acompañamiento. Hay un par de colegios a los que les he aportado, por ejemplo, videos de distintos temas, desde educación sexual, manejo de la ansiedad, límites y consecuencias, aspectos de disciplina, y eso aportado por la escuela hace que los papás te perciban como un aliado y que tu comunicación vaya en esa dirección, que todos tus comunicados oficiales siempre vayan con ese concepto, dicho en tu propio lenguaje o institucionalmente de acuerdo con su departamento de comunicación, pero que siempre diga, estamos contigo, estamos para ayudarte y estamos en el mismo barco, estamos en el mismo lado a favor de tus hijos. Incluso cuando tengamos una problemática, acoso escolar, una situación antisocial de un chico, la forma de entrevista con los padres es clave.
Eso es otra de las partes de la metodología que yo manejo. La entrevista con los papás tiene que tener un protocolo y una serie de lineamientos para que de verdad los papás perciban en la medida de lo posible que estamos en el mismo barco. De entrada es, tenemos un problema, no es usted tiene un problema y yo no sé qué pasa con su hijo y a ver dónde va a acabar, sino, a ver, tenemos un problema y queremos trabajarlo junto con usted. ¿Qué opina? El problema que estamos teniendo es este y queremos abordarlo junto con usted de esta manera. O sea, siempre la comunicación institucional e informal, la comunicación formal e informal tiene que transmitir el mensaje de alianza y de prioridad en los alumnos, como lo que más nos importa y que estamos en el mismo barco. Si algún profesor da comunicación en sentido contrario, como de acusativa, algunos profesores en lugar de ver cómo ayudamos, pues pareciera que hacen un diagnóstico clínico basado en alguna revista sin mayor fundamento y escupe las cosas y lastima la sensibilidad porque le estás tocando lo más valioso para un papá, aunque lo esté interpretando mal, y más si tiene esa interpretación errónea de creer que defender a sus hijos atacando a la escuela es ponerse de parte de sus hijos. Es un proceso de sensibilización a largo plazo, Ludwig. Lamento no tener una alternativa inmediata. Es un trabajo de sensibilización con todos tus profesores y tiene que ver con la cultura, la filosofía de tu escuela. Y ahí le tienes que trabajar mucho tiempo. Cada vez que como yo estoy haciendo las preguntas y luego me contestas a mí como si yo fuera el que tiene... Te centro y te doy, pero se lo digo también a Rocío y se lo digo también a Rebeca y a todos los que nos están Pero viendo. fíjate, muy interesante porque aquí, y no sé si con esto podamos de alguna manera terminar, no sé, que sea la última pregunta, pero desde que nació esta idea de lo de ACOM y tener este grupo de escuelas que entre nosotros son muy diversas, ¿no? Simplemente por la región, la ciudad o dónde están ubicadas o el sistema el sistema que llegan. Pero y mucho lo que estamos buscando, o sea, tú hablaste o de repente, bueno, aquí hay alguien que pregunta muy específico, ¿no? ¿En qué consiste la certificación que ofreces? Y más, a ver, pero más que, o sea, obviamente, pues eso lleva a algún pago, alguna cuesta, algún compromiso, o sea, un poquito Sí. desde el punto de vista, no sé, operativo, desde el punto de vista pensar, ¿no? O sea, así como dejándoles algo, ¿qué puedes platicar Claro, a lo nuestros... que no quiero convertir es esta sesión en un evento de promoción de mis servicios. No, por eso digo, es que vienen, o sea, cuando tienes a alguien frente a ti que tiene veintitantos, 30 años de experiencia, pero que aparte nos conoces y que ahora de alguna manera las circunstancias y las ideas estas nos han llevado a formar esta alianza, pues también lo que queremos es cómo entre todos nos vamos nos vamos ayudando, ¿no? Y otra manera de ayudarse, pues, es teniendo participación de gente como tú, ¿no? A final de cuentas, hay muchas decisiones que ya cada uno tiene que tomar. Esto lo hago, esto no lo hago, aquí tengo recursos, no tengo recursos, o ahora que tengo que cuidar mucho más cada una de los rubros en los que voy a invertir, ¿no? Pero pues ves que este tema con los padres, este tema de esta relación, de estos sistemas híbridos, ¿no? Por ahí Javier Aragay de España dice, olvídense de los próximos meses, son 2 años que tenemos ahorita, creo que ya lo dije inclusive la vez pasada, tenemos 2 años para repensar qué es lo que vamos a hacer como modelo educativo cada uno de los colegios, ¿no? Y ahí entrarían este tipo de Hijo, se fue a 2 años, qué duro. Sí, sí. Ok. Pues mira, lo que puedo responder es,
Efectivamente, la acreditación es un proceso en el que yo acompaño y asesoro a los equipos coordinadores que se constituyen en cada uno de los puntos que acabo de mencionar y otros más, para que lo lleven a cabo, para entrenar a los equipos y que los equipos también entrenen a los docentes. Sí, es un proceso de acompañamiento y de seguimiento que normalmente en formato presencial, el promedio es de 0 a acreditado, se lleva un ciclo y medio escolar. En modalidad en línea, yo creo que podemos optimizar algunos puntos, aunque me da, como apenas lo estoy adaptando, la cuestión de supervisión y de ejecución, porque está basado en evidencias. Todo va a requerir captura de evidencias para que yo pueda avalar en una lista de verificación de 19 puntos muy concretos que la escuela lo está llevando a cabo, ya lo instituyó y lo está planteando y haciendo. Cuando esos 19 puntos están cubiertos, se acredita a la escuela. Una vez acreditada, cada ciclo escolar se certifica que lo sigan aplicando, además de que hay una actualización y hay un proceso de inducción al personal de nuevo ingreso o a todas las personas que no estaban familiarizados con esta metodología, para que sea una metodología que por inercia colectiva involucre incluso a aquellas personas que pues no sabían mucho y se les va incorporando. Eso es en términos generales como funcionaba de manera presencial. Ahora de manera virtual estoy haciendo una versión más breve, pero eso no significa que no transforme de fondo el punto. Y voy a subir a un portal nuevo, parecido al de Escuela para Padres, que ya existe, que es por membresía. Voy a generar un modelo para que las escuelas puedan acceder a videos, a entrenamientos muy concretos e incluso una asesoría para cada colegio separado, porque cada colegio está en caminos y en momentos diferentes, para que esto pueda adaptarse a su filosofía, a su misión y a sus valores, porque no puede ser estandarizado. Exacto. De hecho cada escuela, yo estandarizo el método, pero la adaptación, la generación de los documentos y la forma de aplicar es totalmente adaptada al contexto de cada colegio. Y habrá escuelas que han avanzado tanto que podría yo decir, casi las certifico en 5 meses, ¿no? Pero habrá otros colegios que de verdad me cuesta mucho. Fíjate también, acredito por secciones. Hay veces que una sección avanza increíblemente bien y la sección que sigue, no. Digamos, primaria avanza muy bien y secundaria no. O preescolar no avanzó nada y primaria sí. Entonces, yo para acreditar una escuela tengo que tener a todas las secciones acreditadas o acredito por sección. Entonces, este proceso con evidencias es lo que estoy recabando para poder tener ahora sí una acreditación universitaria que permita dar una validez o un reconocimiento pues con mucho más peso profesional a todos los educadores. Pero estoy en ese proceso. Entonces, no quiero convertir, insisto, esto en una promoción de mis servicios. Estoy a su disposición. Incluso veo escuelas que ya estoy en eso y que están aquí presentes. Me da muchísimo gusto, pero vale la pena que si quieren profundizar en algún punto o una ayuda en un dato, en un aspecto específico, no todo el proceso de acreditación, con muchísimo gusto también. Muchas gracias, Vidal. Bueno, yo creo que con esto, pues yo de mi parte te agradezco y le paso la palabra a Yona, ¿no? Para, pues también despedir esta sesión y hablar de nuestra próxima reunión, que será la primera reunión formal de ACOM ya en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa. Muy bien. Vidal, muchísimas gracias otra vez. Siempre con recomendaciones puntuales, específicas, eso me gusta mucho, ¿no? Que sí nos das como muy buenas ideas, nos dejas pensando. Este tema del burnout
no solo en los maestros, sino en esas supermamás, ¿no? Que por un lado nos quejamos de que están ahí encima, pero pues también no la han pasado nada bien, ¿no? Por primera vez creo que nos quieren mucho a las maestras. Están un poco desesperadas. Entonces, gracias por toda esa reflexión, de verdad muy pertinente, muy oportuna. Y todo esto, esta idea de los 3 enfoques disciplinarios, qué importante lo preventivo sobre todo, ¿no? Seguir incidiendo en que hay que ser muy preventivos. Muchísimas gracias de verdad, Vidal. Ya tomamos mucho de tu tiempo. Siempre la verdad es que, pues, generoso, ¿no? Porque ese es el tiempo que se requiera y te podría seguir quedando aquí. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que compartes, de verdad. Y un gusto verte otra vez. Un Y abrazo bueno, muy cariñoso y a todas las escuelas aquí presentes que ya han tenido el gusto y para quienes no, de verdad, mi afecto y mi apoyo incondicional. Este evento es con esa intención y ojalá de verdad puedan encontrar algún recurso útil a través de mi participación. muchísimas gracias, Vidal. Y bueno, ya para despedirnos, comparto con ustedes las próximas actividades que tenemos planeadas. Tenemos para estoy viendo 12 de octubre, sí, próximo lunes 12 de octubre, la primera reunión de afiliados. Es para que el representante de la escuela, sea el director, el propietario, la persona que va a representar al colegio pueda participar ya en esta primera reunión oficial. Nos vemos entonces este próximo lunes a las 5 de la tarde, ahí los esperamos. Va a ser muy interesante porque pues vamos a formalizar esto y también a tener oportunidad de conocernos mejor y ver para dónde vamos. El 21 de octubre, en nuestros miércoles de ACOM, va a estar Gerardo Mendive hablando de pandemia y educación. Se los recomiendo ampliamente. Gerardo Mendive, siempre lo he dicho, es un filósofo de la educación y nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre lo que estamos viviendo en pandemia. Y el 11 de noviembre tenemos al doctor Eduardo Andere, que nos va a hablar de liderazgo en pandemia, una conferencia muy enfocada a los líderes de los colegios, con su visión esta internacional que tiene de investigación y de su experiencia visitando tantos países. Así que, pues ahí quedan pendientes nuestras siguientes actividades. Muchísimas gracias por su participación. Y les deseo una linda tarde-noche. Gracias a todos. Hasta luego y gracias. Gracias, Vidal, nuevamente.